Hola, bienvenidos a esta nueva lección bíblica. En este tema vamos a estar en el capítulo 3 del libro de Agustín Petrocelli, Curso Bíblico Popular. Y quiero recordarles que todo esto lo he aprendido también, no solo por el libro, pero también por los videos que creó el Padre Arturo. Entonces, en este tema vamos a hablar sobre cuándo se escribió la Biblia y también un poco sobre los manuscritos y versiones más comunes. Así que vamos a empezar con cuándo se escribió la Biblia. Antes de empezar eso, quiero que entiendan que cuando nació Jesús existieron estos años que fueron antes de Cristo y luego los años después de Cristo. Y aquí tengo un ejemplo con María, que tenía 18 años cuando nació Jesús. Eso significa que ella nació en el año 18 antes de Cristo. Y mientras tanto Moisés nació en el año 1200 antes de Cristo. Entonces María estuviera como aquí en esta ilustración y luego Moisés hasta acá atrás. Entonces, ese solo era un ejemplo, más o menos para que entiendan. Ahora vamos a entender exactamente cuándo se escribió. Así que empezando con el Nuevo Testamento, se escribió entre los años 50 y 95 después de Cristo. Entonces, siento que esto es muy claro, como el Nuevo Testamento fue después de Cristo y prácticamente el Antiguo Testamento también fue, digo, no también, sino que fue antes de Cristo. Y entonces el Antiguo Testamento fue 1250 antes de Cristo, y si pueden observar los números para el Nuevo Testamento y después de Cristo, pues los años van, en lo que avanzan, van como haciéndose más grandes, pero para el Antiguo Testamento se van haciendo más pequeños. Y ahora aquí nomás quiero decirles que esto duró un promedio de 1300 años para que todo fuera escrito y todo fuera puesto junto para crear lo que es la Biblia. Ahora vamos a hablar sobre los idiomas que se usaron para escribir la Biblia. El menos común es el arameo, que solo fueron algunos capítulos, como en los libros de Esdras, Jeremías y otros pocos. Entonces, aquí el contexto del arameo fue que fue introducido como en el siglo IV a.C. y esto empezó a sustituir el hebreo. Es por eso que solo pocos fueron escritos, pero no tanto como el hebreo. Y entonces esto demuestra cómo fue tan significativo, porque hasta hubo un punto que Jesús sabía hablar el idioma. Y ahora vamos a hablar sobre el hebreo. Como había mencionado, también fue muy común porque se escribió la mayor parte del Antiguo Testamento. Esto fue porque fue específico del pueblo de Israel. Ahora el segundo más común sería el griego, que se escribió una parte del Antiguo Testamento, como el libro de la sabiduría, y todo el del Nuevo Testamento, excepto el Evangelio de San Mateo. Entonces pueden pensar en esto como hebreo prácticamente Antiguo Testamento y griego prácticamente el Nuevo Testamento. Y ahora vamos a hablar sobre los manuscritos o códices. Las dos palabras significan lo mismo, solo que son diferentes términos que pueden usarse igual. Entonces, esto significa que son copias de la Biblia. Eso es todo. Y aquí nomás aquí nomás dice que es desafortunado que pues los libros originales ya los perdimos, no los tenemos. Así que todo esto que es la Biblia fue prácticamente por hechos que fueron creados oralmente, y sí, eso es todo para la Biblia. Y entonces aquí vamos a ver los manuscritos o códices específicos en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento, los manuscritos hebreos fueron escritos por los rabinos, que fueron maestros judíos, y básicamente hagan de cuenta que el hebreo
fue escrito con solo consonantes, así que imagínense, sin ver los vocales, pues uno no podría leer eso como un hebreo que ya es nativo para ese idioma, porque ellos pues se memorizaban exactamente dónde iban. Y pues los rabinos nos ayudaron a ver exactamente cómo pronunciar estas palabras hebreas. Y este resultado del manuscrito fue llamado Masora, es decir, tradición, y pues creados por ellos los masoretas. Ahora el Nuevo Testamento, esto fue escrito por varias personas igual y por varias épocas. Y aquí nomás tengo el ejemplo que el más antiguo fue el capítulo 18 de Juan en el año 130. Ahora vamos a ver las versiones. No, estos son los manuscritos todavía. Son los más famosos. Vamos a empezar con el Vaticano, que recibió este nombre porque se conserva en la Biblioteca Vaticana de Roma. Y este manuscrito las páginas se miden de 30 centímetros y cada una contiene 3 columnas. Y este manuscrito es una copia de toda la Biblia. Así que es el único, pero sí. Y ahora vamos a ver el Sinaítico. Este manuscrito fue encontrado en el convento de Santa Catalina en el monte Sinaí. Y por eso se llama Sinaítico, por ser encontrado en el monte Sinaí. Y este manuscrito contiene varios libros del Antiguo Testamento. Pero eso es todo. Y ahora en el Alejandrino, este manuscrito se llama así porque es conservado en Alejandría, Egipto. Fue conservado. Y fue conservado. Y ahora posiblemente fue como más o menos escrito a mediados del año 500 después de Cristo. Y este contiene la mayor parte de los 2 testamentos, pero no toda. Y finalmente el manuscrito de Qumran fue llamado así porque la historia empezó con un pastor que en el 1947, cerca del Mar Muerto, en Qumran, se tropezó sin querer con una cueva. En esa cueva habían varios rollos de pergaminos. Esto básicamente significa que es piel de animal y eso es lo que utilizaban antes para escribir todo esto. Y luego después de eso el pastor las vendió y por suerte se las vendió a un estudioso, que después el estudioso le contó a otros sabios y pues empezaron una búsqueda más profunda para buscar más. Ahora vamos a ver las versiones de la Biblia. En estas versiones solo hay 2, no son como los manuscritos que hay 4, pero hay 2 más comunes que son la versión de los 70 y versión Vulgata. La versión de los 70 fue por honor de la creación de los 70 sabios y esta colección contiene todos los libros del Antiguo Testamento. Así que luego después de eso, entre los años 300 y 1000 después de Cristo, fue destinado a los judíos de la diáspora. Y esto es decir que los judíos estos judíos fueron los que vivían fuera de su patria. Ahora la versión de Vulgata. Esta versión de los libros fue creada por San Jerónimo. Y antes de empezar con la historia, quiero decirles o dar esta anotación que esto es muy similar al arameo, que ahorita van a ver por qué. Aquí entonces San Jerónimo fue quien tradució esta Biblia en latín en el año 400 después de Cristo en Belén. Y pues él la escribió en latín porque ya estaba empezando a reemplazar el griego un poco, o estaba como haciéndose un poco más popular. Y es por eso que es similar al arameo, como con la historia. Y ahora posteriormente, luego, en el año
1570 el Concilio de Trento la reconoció como la versión oficial de la Iglesia. Entonces se hizo muy popular y muy buena para ser reconocida como la oficial para la Iglesia. Y ahora este era el final. Muchas gracias por estar aquí y intentaré de mejorar con estas lecciones. Pero de todos modos, muchas gracias y espero verlos en el próximo video.